Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos otra vez a otro podcast de Padres Conciencia. Estamos aquí con un gran invitado que les vamos a presentar y con un tema interesante. Primero saludo a mi compañera Fabi Bazán. Hola, ¿cómo estás, Hugo? Pues bien, ¿y tú? Ya bien contenta aquí de tener dos guapos. Es que no los pueden ver, pero luego les enseño la foto. Al más guapo de esta emisión, que se llama Fernando Salinas Quirós, que es nuestro invitadazo. En verdad, Fer, me da muchísimo gusto que hayas aceptado. Con mucho gusto. Para nosotros es un gran honor que personas como tú, con todo tu currículum y con toda tu experiencia, acepten venir a nuestro proyecto y que crean en ello. Voy a presentar un poco de Fernando Salinas Quirós. Tú eres psicólogo clínico. Así es. Tu primera formación fue en la Universidad Iberoamericana. Tienes una maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Tienes también un doctorado, Fernando, que es un doctorado en psicología por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Society for Research in Child Development. Es también secretario de la Red Iberoamericana de Apego y profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, solamente por mencionar algunos datos de tu currículum, Fer. Wow. Hombre. O sea, tenemos todo un experto. Todo un expertazo en el tema de apego y en el tema de pues vínculos también, ¿no? Y fíjate que Fabi, ha sido un tema que nos han pedido bastante, sobre todo cuando nosotros hablamos de adolescencia, de infancia, de crianza. De pronto los temas, los papás, las mamás nos dicen, oye, hablemos de límites, cómo colocar límites, cómo hacer que cumplan las tareas, cómo hacer que obedezcan, cómo calmar un berrinche. Pues de pronto lo más vendible y el modus vivendi de papás, de mamás, de maestros, de educadores, de psicólogos, de terapeutas, ha sido los límites, ¿no? Y nosotros en un profundo acto de reflexión hablamos de los límites, pero en esta temporada empezamos a hablar de crianza con apego, de crianza con vínculo, de crianza con buenos tratos, y ya más o menos quienes nos han estado siguiendo en las redes sociales han estado familiarizados con esto. Llegó el momento de hablar de apego, de vínculo, y para eso pues tenemos un expertazo. Hombre, pues gracias por la invitación. No me gusta venderme como experto. Creo que uno nunca es experto en nada. Conforme más sabes, más te das cuenta que más te falta por saber. Pero sí son temas que me apasionan y que a lo largo de mi trayectoria he intentado profundizar desde distintos marcos teóricos hasta entrar y descubrir propiamente a la teoría del apego y enamorarme. Decir, de aquí soy, de aquí me quedo, ¿no? Quienes nos escuchan son papás, mamás, y seguramente van a estar muy interesados en escuchar esto. Y por lo básico, ¿de qué hablamos, Fer, cuando hablamos de apego? Miren, ahí hay una bronca porque, digamos, tenemos dos influencias distintas que han penetrado mucho a nivel cultural de qué es apego. Ahora que está súper de moda todo el rollo de yoga, de la penetración de culturas orientales y tal, se concibe al apego como estar aferrado de manera patológica, estar agarrado a algo, enganchado a algo, y que esos aferres no dejan avanzar, como que se vuelven en piedras en el camino, pero no permiten que uno fluya y tal. Es una acepción que ha hecho, me parece que desafortunadamente para la parte de teoría del apego, que ahorita les cuento un poco de dónde sale y tal, se conciba como algo negativo, siendo que el apego desde nosotros, y nosotros me refiero a pues quien creó la teoría, quienes crearon la teoría y quienes hemos hecho investigación con ella, el apego se refiere a un vínculo afectivo, ¿ok? Es un tipo particular de vínculo que igual podemos ir dando como ciertos criterios para establecer cuándo un vínculo es de apego y cuándo no, porque también, como para seguirle complejizando el cuadro, de repente se usa como sinónimo vínculo y apego. Y no todos los vínculos son de apego. Por ejemplo, yo ahorita tengo un vínculo profesional con ambos. Estamos grabando un programa de radio con posibilidad de crear un vínculo amistoso. Pero eso no significa que yo tengo un vínculo de apego con ustedes. ¿Qué es un vínculo de apego? Es un vínculo afectivo. Efectivamente está enmarcado en un ámbito, en una envoltura, llamemos afectiva, donde el otro es una persona a la que se concibe como más sabia y más fuerte y que se usa como base de seguridad en situaciones de estrés,
como puede ser el hambre, el miedo, alguna situación que atente contra la seguridad física, se activa un sistema, digamos, que busca la proximidad. Y es esa proximidad con un otro que sirve como base de seguridad, la que permite que uno regrese, se autorregule, regrese a un estado de homeostasis, de normalidad, de estar tranquilo y poder explorar. Entonces, ese vaivén con la figura de base segura, ese equilibrio entre la búsqueda de proximidad y la exploración, es la que a través de las interacciones repetidas se puede considerar un vínculo de apego. Por eso, también oímos, les digo, creo que nos afecta negativamente la influencia oriental, por así decirlo, y dos, que todo el mundo cree entender la teoría y entonces se malusa. Por ejemplo, se oye en instituciones públicas, ¿no? Donde que nazca bajo el agua y que esté en colecho y que todo el tiempo estén pegados para que se fomente el vínculo de apego. Y en realidad no es sinónimo ni de calidez ni de amor, ni tiene que ver con estar pegado físicamente, sino que es un vínculo que se construye. Es una teoría linda porque conciben al niño como un interlocutor activo. Venimos de miles y cientos de años donde se ve al niño como un ente pasivo que recibe. Y aquí el niño o la niña juega un papel activo en construir ese vínculo. Entonces, por ejemplo, les digo, surgen imprecisiones teóricas donde que nazca y que lo tenga junto en el hospital y con una partera y cosas ahí medio hippies, que está muy bien, para que tenga apego. Y el apego no se tiene. Primer error, se construye. El apego, para que lo podamos ver, evaluar, tiene que ser por lo menos a partir de los 10 meses. Tiene que haber 10 meses de interacciones repetidas para poder ver y evaluar. Entonces empieza uno a escuchar y a leer imprecisiones que si uno se mete a leer la teoría, son importantes porque entonces no se tienen los vínculos y estos vínculos se construyen. Y entonces, al ser un fenómeno diádico interactivo, ¿qué es esto? Dos personas y por medio de la interacción tiene una contraparte. Entonces uno puede ver las conductas de apego en el niño o la niña y por otra parte la parte complementaria de los vínculos de apego es la sensibilidad de quien cuida. Quien cuida, el cuidador, cómo ve, cómo lee, cómo interpreta y cómo actúa en consecuencia a las señales de los niños o las niñas. Quisiera, perdón que te interrumpa, hacer una pausa entonces. Sí. No tiene nada que ver con el asunto budista del apego. La noción budista del apego tiene que ver con estos aferramientos que tú mencionas. Sí. Decía el Buda, que no permiten la autotrascendencia y que te están limitando el crecimiento personal, digamos, pero que de pronto al mezclarlo o al contraponer teorías o maneras de pensarlo, se cree que la teoría del apego tiene que ver con esto budista cuando no es así. Sí, lo budista tiene que ver con estos asuntos que no te dejan avanzar en tu camino espiritual, pero es el apego budista. Pero la teoría del apego, estoy escuchando que entonces tiene que ver con un proceso, una construcción, Sí. por medio de interacciones repetidas, frecuentes, constantes, y que requiere de al menos 2 personas, ¿no? Un cuidador o cuidadora y la figura de un niño, ¿no? Sí y no. Vamos a ir complejizando el cuadro. De momento dejémoslo con un cuidador o cuidadora y un bebé. Pero es una teoría que trasciende a la primera infancia, es decir, entre adultos también hay vínculos de apego. Claro. Pero vamos a entenderlo primero en primera infancia y después esto cómo se ha ido extrapolando. Pero es correcto lo que dices. O sea, y es más, te lo dice alguien que por muchos años he practicado yoga y tal. Es decir, son 2 maneras de entender una palabra distinta. Yo estoy absolutamente, si se entiende el apego como un lastre y como un aferramiento desde filosofía budista, es poco sano. Versus nosotros, psicólogos del desarrollo, no nada más yo vengo aquí a persuadirlos si soy un buen o mal orador, está empíricamente probado que es la teoría de desarrollo socioemocional más fuerte de las últimas 5 décadas. Sí, seguro, por supuesto. Entonces, en términos, digamos, se va complejizando a lo largo del desarrollo de las personas, pero el primer vínculo de apego es con las figuras parentales, estoy suponiendo. Sí, no, les cuento un poco de la historia, que eso creo que ayuda a contextualizar. Los creadores de la teoría son John Bowlby y Mary Ainsworth. Generalmente se le adjudica solo a Bowlby, y esto es pues, porque vivimos en un mundo androcéntrico y heteronormativo, patriarcal y etcétera, donde los hombres nomás se reconocen. No habría teoría del apego sin Mary Ainsworth.
Pero digamos, quien inicia es John Bowlby. John Bowlby era psicoanalista, ¿ok? Vamos a poner un poco de contexto porque creo que ayuda a entender de dónde sale esto. Él era psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Británica, que para quien no se sabe los pleitos del psicoanálisis, es apasionante porque Freud, el papá del psicoanálisis, por cuestiones de guerra, termina en Londres y entonces Inglaterra se vuelve una meca del psicoanálisis. Dentro de esa meca del psicoanálisis viene un evento muy famoso que se llaman las controversias, que se pelean y es los que están con la hija de Freud, Ana Freud, o los que están con una mujer que yo admiro y me encanta, que se llama Melanie Klein. Y Melanie Klein, además de hablar de cosas del inconsciente y tal, que no me quiero clavar porque no es el punto de este programa, inicia una escuela o una tradición dentro del psicoanálisis que se llama la escuela de las relaciones objetales. ¿Qué es esto? Deja de ser solo importante lo inconsciente, lo fantasiado, y tiene un factor, lo real, en la interacción, relación con otros objetos entendámoslos como persona, es bastante compleja la acepción psicoanalítica, y entonces importa el otro, el vínculo con el otro y cómo eso se representa mentalmente. La supervisora de John Bowlby era Mary Edwards, y entonces ya trae linaje, pedigrí, escuela, como lo queramos decir, de que importa la relación con los papás. Y de que importa ver niños. Las pioneras en ver niños son Melanie Klein y Anna Freud en nivel histórico, y se borra de la historia la primera, que es una rusa, también hablando de hegemonías de los países, se llama Sabina Spielrein. Pero bueno, ellas tres son las primeras en ver niños. Entonces, ya es avanzado ver niños, ya es avanzado que sea alumno de Melanie Klein, y empieza a haber broncas por un caso clínico en particular. Melanie Klein estaba en absoluto desacuerdo de ver a los papás. Solo veía a los niños y decía que los cambios que hiciera en la clínica con los niños repercutirían y moverían cosas dentro de la familia. Bowlby dice, híjole, sí, mana, pero necesito hablar con estos papás, necesito mover cosas, necesito saber más. Y hubo un rollo de poder y de imposición donde no ves a los papás y no ves a los papás y no ves a los papás. Y el otro dijo, ¿cómo de que no? Y ahí te ves. Y en el ahí te ves, corren a John Bowlby de la Asociación Psicoanalítica Británica, que hoy es curioso, se hizo tan famoso y lo reconocen tanto que ya se arrepintieron y hasta tiene una estatua ahí en la Tavistock. Pero lo corren. Y Bowlby, a pesar de que estaba mal visto desde la escena psicoanalítica de ese momento histórico, coincide con que es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y que él tenía una práctica en hospitales británicos independiente del psicoanálisis. Y construye un renombre importante. Y entonces lo buscan y le dicen, oiga, doctor, ayúdenos a ver qué pasa con los hijos y las hijas huérfanos institucionalizados que se quedaron sin papás a raíz de la guerra, y cómo les va a ir en la feria, era la gran pregunta, era la pregunta del millón, cómo les va a ir sin papá y mamá, cuando veníamos también desde el psicoanálisis, haciendo que la mamá mujer, que ahí yo hago también género, y yo veo un entrecruce muy interesante entre perspectiva de género y teoría del apego. Dejemos de culpar a la mujer madre que va al espacio de la privada, de lo privado de todas nuestras angustias y quebrantos, y veamos qué pasa cuando no hay cuidadores. Entonces, primer cosa modernísima de 1960, 1970 de Bowlby, que él no habla de mom o de dad, habla de caregiver, que la traducción exacta es cuidador. Entonces, desde ahí empieza a ver que se pueden involucrar figuras no mujeres, no maternales, no biológicas en la crianza de los niños y las niñas. Entonces empieza a hacer una serie de observaciones y ve que pasan por distintas etapas los niños, desde la protesta, hasta estados como más depresivos, ¿no? De ya no va a volver, y hasta de desapego se llegaron a llamar. Al tiempo hay 3 propuestas teóricas que también se mezclan y a mí me enoja mucho, porque digo, hay que hablar zapatero a tus zapatos desde su marco teórico. Y la gente en general mezcla a Bowlby con Winnicott, con Spitz. Y Winnicott y Spitz son contemporáneos, pero trabajan desde psicoanálisis y también trabajan con niños de posguerra. Entonces es una teoría que se suele mezclar con otras cosas. Bowlby tiene una propuesta distinta, y perdón que entre tanto rollo histórico, pero creo que ayuda mucho a entender la teoría. Está en un momento privilegiado porque este grupo que convoca a la Organización Mundial de la Salud, está él
convocan a Konrad Lorenz, que Konrad Lorenz es un etólogo, para quienes nos escuchan y no sepan, un etólogo es quien ve comportamiento animal, y entonces, y es quien descubre este fenómeno que se llama impronta, que ve, básicamente lo hemos visto en películas, hasta los gansitos, por ejemplo, y no el producto, sino un ganso, cuando nace, se le pega, hay una pegazón, en búsqueda de protección y tal, y esto es impronta. Esto influye en Bowlby y es cuate de Konrad Lorenz, premio Nobel, por cierto. Es cuate y al mismo tiempo lo juntan con Jean Piaget, quien es el rey del desarrollo de la psicología, exacto, cognitiva y constructivista. ¿Qué tenemos ahí? Que él habla de que, también para no clavarme, lo de la afuera se asimila y se acomoda en estructuras previas y que la acción se interioriza. Eso es algo muy piagetiano. Es decir, lo que hago se mete a la cabeza. Y al tiempo se va a hacer una estancia postdoctoral con un hombre en Estados Unidos. Acuérdense que Bowlby es británico, ¿no? Se va a hacer una estancia postdoctoral en California con un hombre que también es muy famoso en ese entonces, que se llama Harry Harlow. Harry Harlow, búsquenlo en YouTube, ven ahí los videos, es padre. Él trabaja con monos rhesus, se llaman. Y él lo que ve es, dice, a ver, si es cierto lo que viene diciendo el psicoanálisis 1000 años, donde es a través de la alimentación que se forman los vínculos y que la alimentación y el pecho y tal tiene tal importancia, vamos a ponerlo a pruebas empíricas, es decir, dejar de elucubrar y decir cosas acá muy interesantes. Bueno, llevarlo a cabo. Exacto, papelito habla. Y lo que ve Harry Harlow es que pone un experimento muy sencillo, donde de un lado tiene un changuito de metal con una mamila, y del otro lado tiene el otro changuito igualito de metal con una felpita. Y dice, pues si es cierto todo lo que vienen diciendo, el changuito va a estar, bueno, me matarían los biólogos, no el changuito, el mono, pero bueno, el mono. Perdón, la de felpa no tiene alimento. La de felpa no tiene alimento, gracias por la aclaración. Y entonces dicen, bueno, va a estar gran parte del día, si no es que todo el día, con el mono de metal que tiene alimento. Gracias. Y, para no hacerles el cuento largo, pasaba menos de 1 hora al día con ese mono, iba, mamaba, y inmediatamente se iba con el de felpa. ¿Qué se demuestra ahí empíricamente? Hay una necesidad de contacto y de protección independiente y distinta de la alimentación. Todo este choro, que espero no haberlo sea aburrido, te hace ver en qué momento Bowlby dice, sí es importante esta parte de las relaciones objetales del psicoanálisis, pero cuestiones etológicas, cognitivas, teoría de sistema de control, es una teoría mucho más compleja y que abre mucho más los ojos a los avances de la época y lo incorpora. Y después se encuentra con una gran coincidencia, y que es a quien yo más admiro y tal, que es Mary Ainsworth. Mary Ainsworth es una de las primeras mujeres que gana una plaza como académica en Estados Unidos, estamos hablando por ahí de los 50, ¿ok? Y ya ahí tiene una cosa muy moderna, por decirlo, y traía una formación muy a la gringa. ¿Qué quiero decir a la gringa, aunque sea un estereotipo? Pues cuadradona, de medir, de probar, de ta. Y su marido es médico y está en el programa de Médicos Sin Fronteras. Y por una misión lo llevan y todo el mundo le dice, estás tonta, como tú, empodérate, ¿cómo sigues a tu marido? Y bromea mucho, esto me lo cuenta mi profesor, que es la autoridad latinoamericana y tiene un peso mundial en teoría del apego, que es el doctor Germán Posada. Todo esto me lo cuenta Germán Posada, que todo el mundo dice, y lo mejor que le pudo haber pasado a Mary Ainsworth fue seguir a su marido, porque se va a Londres y entonces tiene la humildad de esta mujer de decir, aunque yo sea muy picudo y muy doctora, no quiero estar rascándome la panza, y se encuentra un anuncio en el periódico donde el Sir, porque además son allá como Lord, el Sir. Lord y tal, Sir John Bowlby busca un asistente de investigación y se encuentran, dialogan y se sigue enriquece la teoría. Bowlby ve oro molido con esta interlocutora y ahora la mandan a África, y el otro se quería morir porque se me quitaron a mi interlocutor más importante, y es en África donde surge propiamente la teoría del apego a nivel empírico. Al marido le dicen, oye, estos, y lo digo al son de broma, por supuesto, pero tiene que ver con cómo es la ciencia de colonialista, de clasista, estos negros, ¿no?, de la tribu, no se quieren dejar vacunar.
tu vieja hace cosas, los psicólogos ven que nomás hablan, ¿no? Entonces, pues hay que platique para que se dejen vacunar. Y entonces, el otro le dice, oye, ¿cómo ves? Yo no denosto así tu trabajo, yo sé que tiene un valor, ¿por qué no me ayudas? Y te estás, porque efectivamente están muriendo de una epidemia y la tribu no se deja vacunar. Y ella aprovecha esta experiencia y está más de un año haciendo trabajo etnográfico de observación sobre cómo se crían los niños y poniendo todo lo que había venido pensando y trabajando con Bowlby a verlo, ver cómo los niños y las niñas tienen no nada más una figura interesante y otra vez se tumba esto de que solo la mamá, solo la madre, donde usan como una base de seguridad. Y es esta base de seguridad, y uno lo puede ver en cualquier cultura, en cualquier tipo de niño, a partir de que hay locomoción. Por eso también es un poco absurdo hablar de apego antes de que el niño o la niña gatee. Cuando uno ve la locomoción es muy evidente. Caminan 2 pasos, voltean a ver la figura de crianza, la mamá, el papá, la nana, la gente educativa, voltea a verlo, da con los puros ojos un adelante, avanza otro poquito, regresa y carga batería. Es este ir y venir y este baile, por así decirlo, de proximidad y exploración, algo que empieza a ver y empieza a registrar, y de hecho en la psicología en general, déjense en teoría del apego o en psicología del desarrollo, es uno de los estudios etnográficos mejor hechos y mejor realizados, ¿no? El doctor que estuvo, o sea, las notas, es más, nunca las acabó de procesar en toda su vida. Sigue habiendo cosas inéditas de Mary Ainsworth, que escribía. Y se regresa a Estados Unidos, ahora sí, ya quedarse allá. Y en Estados Unidos vuelve dice, sí, a ver si todo esto que pasó en África pasa acá en Baltimore. Y después dice, si lo que me di cuenta que activa este sistema de un pegoteo similar a la impronta, pero mucho más complejo porque somos seres distintos. Exacto. Vamos a ponerlo a prueba empírica. Y crea, que nuevamente vuelvo a echar la flor, porque cualquier psicólogo, aunque diga, es eso, nos lo enseñaron, uno de los experimentos mejores creados en psicología, que es la situación extraña o el Strange Situation Procedure. ¿Qué es esto? Dice, me di cuenta en Uganda y en Estados Unidos que lo que activa o los momentos clave son separación y reunión. ¿Qué pasa? Uno observa qué pasa cuando hay separaciones de las figuras de apego y qué pasa cuando hay reuniones. Y entonces dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo someto a manera empírica? Y crea un procedimiento de laboratorio donde hay distintas separaciones y reuniones, son 8 episodios de 3 minutos cada uno, y donde hay todo un sistema de registro observacional para ver a raíz de cómo son esas separaciones y reuniones, cómo se organiza el comportamiento de esa diada. Entonces se descubren 2 cosas fundamentales para nosotros en teoría del apego. Que hay lo que ya había dicho al inicio, una parte hace el niño o la niña, pero otra parte hace el adulto, es decir, hay un baile entre las conductas de apego y la sensibilidad de quien lee. Sensibilidad para nosotros no es jarrito de tlaquepaque, no es lloriquetas, no es tal que tiene todas esas concepciones. Sensibilidad es la capacidad para estar atento, leer adecuadamente y responder en tiempo y forma a las necesidades de los niños y las niñas. Entonces la sensibilidad baila con lo que el niño haga. Y se da cuenta que hay por lo menos 3 maneras de cómo los niños organizan su comportamiento en ese tipo, en ese experimento. De manera organizada o de manera, bueno, lo desorganizado viene después, no los quiero dar vueltas. Dice, hay niños que usan efectivamente como base de seguridad a su cuidador o cuidadora, lloran cuando se va, reclaman, es normal, cuando dicen, es que este niño está muy lloriquete, si no se va con nadie, está muy apegado, cosas que uno oye en la cultura, en el diario, es absolutamente sano y esperable. Claro que no me voy a ir contigo, ni a soltarte los brazos, por más que me digan que es tu tío que nunca has visto en tu vida, ¿no? Claro. Inmediatamente me voy a aferrar y voy a decir, con cautela, ¿no? Entonces, pero básicamente cuando hay posibilidad de reencontrarse, de regresar a la normalidad y de usar al cuidador o a la cuidadora como una base de seguridad, hablamos de que hay un apego seguro. Y tenemos otras 2, como digamos, subcategorías. Luego hay apegos que no son seguros y son inseguros, y de ahí hay 2 maneras, digamos, de organizar o de responder de manera
evitativa, que como lo dice el nombre, avoidant, hay un rollo de, ¿sabes qué? Te fuiste y ves a niños y a niñas como evitando hasta la mirada, y hay como un castigo y ves a la mamá o al papá regresando, y oye, ya volví, y hay un rollo de no me toques. Y está la parte evitativa y está la parte ambivalente. Tenemos otra gran cantidad de niños o niñas que contestan como que sí, como que no, sí, a veces no, avientan los brazos, les cargan y luego se ponen rígidos y empujan. Hay una cosa ahí como que sí, como que no. Lo que resulta interesantísimo es que esto lo empiezan a replicar y a replicar y a replicar en Estados Unidos. Luego llegan, creo que los primeros que llegan son los alemanes. Llegan los alemanes, llegan los japoneses, llegan luego latinos, lo empiezan a hacer una y otra y otra y otra y otra vez, miles de veces, y van encontrando que básicamente el 68% de los niños, sean de donde sean, son seguros, y que los piquitos de nuestra campana de Gauss o el resto de los otros 68%, el otro 30% prácticamente, se mueve entre apego inseguro evitativo o inseguro ambivalente. Muchos años después, hasta 1990 más o menos, una alumna de Mary Ainsworth, que se llama Mary Main, descubre junto con su equipo que hay unos niños inclasificables, que no organizan su comportamiento de manera segura, ni de insegura ambivalente o insegura evitativa. Y entonces ven que esos niños no tienen una organización del comportamiento, sino que tienen vínculos de apego desorganizados. Entonces, y son ya casos más raros que se asocian con padres que tienen psicopatología, sobre todo borderline, esquizofrenia. Exacto. Tenemos como cosas de problemas ambientales más importantes y hay una desorganización en el comportamiento. De manera que, para hablar en los términos buenos de la teoría, tenemos apego, organizado o desorganizado. Uh-huh. Y dentro del organizado tenemos seguro e inseguro. Y dentro del inseguro tenemos evitativo o ambivalente. Todo el resto que uno lee, oye y tal, de que apegos saludables, apegos fuertes, son nomenclaturas que no vienen al caso con nuestra teoría. Y en términos de crianza, un papá, una mamá que te escucha, ¿cómo podríamos ponerle las palabras así muy coloquiales a estos tipos de apego? En realidad es que creo que eso es, digamos, lo peligroso, por así decirlo, también de la teoría o de la situación extraña, es que yo creo que al papá o a la mamá de nada le sirve o de muy poco le sirve ponerle una etiqueta. Dos, a menos que se haga o con la situación extraña o con otro tipo de instrumentos muy especializados que requieren de un entrenamiento y de certificación, tampoco caigan en cualquier diagnóstico de hijo de vecino o de revista de la TU. Sirve de muy poco. ¿Qué podemos hacer? Podemos fomentar que los vínculos sean seguros. ¿Qué podemos hacer? Intentar estar mucho más atentos a las señales de los niños y de las niñas. Ver que si a veces no estoy pudiendo ver al niño que traigo enfrente y se me están metiendo cosas de mi historia, de mi pasado, de mi tal, pedir ayuda profesional. Puedo intentar dejar que pueda explorar él o ella, pero que también haya que yo esté ahí como una base de seguridad. Se pueden hacer muchas cosas, pero estos diagnósticos de poco sirven y tienen fines mucho más clínicos y de investigación. Entonces, yo creo que no hay que engancharse con, ¿será seguro? ¿Seré inseguro? ¿Yo seré sensible? Nadie es sensible todo el tiempo, por ejemplo. A veces dices, oye, no sé qué le pasa, ya lo cambié, ya le di de comer, ya le saqué el aire, no sé qué le pasa, lo voy a asesinar, porque además hay que hablar de eso. ¿Cómo? Dan ganas de aventarlos por la ventana. Sí, y se sienten culpables los papás por decir ese tipo de palabras, ¿no? Y no es nuestro trabajo ponérsele en palabras, decir, ay, ¿a poco no lo quieres aventar? Ay, sí, doctor, ¿no? Entonces, ahí, por eso... No lo quería decir, pero sí. Claro, y entonces yo por eso creo, y eso va muy en congruencia con la teoría, que la parentalidad es un acto social y que para criar un niño se necesita una tribu. Y entonces ahí, cuando uno se le está acabando la sensibilidad, se lo avienta a la comadre, a la guardería, al abuelito, al papá, al peores nada. Entonces, es un mecanismo como protector. Y lo que hemos visto es que eso también me parece muy moderno y muy atinado en la teoría, es que los niños y las niñas tienen una multiplicidad de figuras de apego más allá de mamá, papá biológico.
y que los niños construyen vínculos distintos con unos y con otros. Entonces pueden tener un vínculo seguro con mamá, inseguro con la papá, de tal manera con abuela. No hay una igualdad único con todas las Yo personas. lo que yo quiero retomar como un poco hablando, como dice Hugo, en la parte como más coloquial, y que entiendan como los papás, pues como más concreto, es esto, que los vínculos y el apego seguro se da con la interacción. Uh-huh. Que no crean que solamente porque están en el mismo espacio, ya, ¿no? O sea, porque muchos me dicen, es que lo llevo al cine, es que vamos al teatro, y es que vamos a llevar al perro, cosas, ¿no? Lo llevo al parque a pasear al perro, yo sí, pero en esos momentos está cada quien por su lado, ¿no? Vas al cine y cada quien está viendo la película y con sus palomitas. Estás viendo una película en la tele y también cada quien está en su espacio. Pero no hay una interacción, no hay un interés genuino, que también es eso, ¿no? Como dices, ay, bueno, le pregunto, ay, ¿cómo te fue? Y ¿estás bien o estás mal? Ese tipo de preguntas que solamente se quedan como en la parte superficial, pero no van mucho más allá de eso. Claro, y que no tiene que ver con la conducta, ¿no? Expresamente la conducta, porque si hay papás, mamás que dicen, es que yo estoy interesado, es que yo le pregunto cosas al adolescente o al niño ya que está hablando, o a veces no me contesta, ya no sé qué hacer, pero no necesariamente es el acto de hablar nada más, claro. o el acto de estar ahí al lado, ¿no? Sino todo un proceso psíquico, afectivo que se va construyendo a partir de cierta constancia en las interacciones. Y justo los dos me dan en el clavo, que es, ¿se acuerdan que hace rato hablé de Piaget? Bueno, y de psicoanálisis. Es una teoría muy completa porque tiene la parte conductual o comportamental de la que estamos hablando, pero ustedes dos están haciendo alusión a la parte representacional o a la parte mental. ¿Qué quiero decir con esto? No necesita ser la conducta, ni necesitan estar separándose y reuniéndose y tener un año y estar de la manita, que esa es otra mala interpretación de la teoría. Para fomentar apego seguro tengo que estar como apapachándome todo el tiempo. Y hay un texto clásico que por ahí dice, de Schaeffer y Schiller, que dice, si bien la sensibilidad se enmarca en climas emocionales positivos, no es sinónimo de calidez o amor. Entonces, ser sensible y tener un vínculo de apego seguro tampoco significa ni apapacho ni conductual, porque los vínculos se representan mentalmente. Y entonces viene esta parte que tiene mucho que ver con lo que les platicaba de Piaget, que nosotros conocemos como, es una mala traducción, la mayoría de textos en español dicen modelos internos de trabajo. Yo creo que es una mala traducción, es internal working models, y es una traducción muy literal. Y a lo que se refiere la teoría, que creo que es mejor, es modelos operativos, modelos internos dinámicos. Esto se mete a la cabeza, este tipo de vínculo, pero hay otras experiencias vinculares que también integro a mi cabeza y que puedo cambiar. Entonces, sí, tengo un modelo prototípico en mis relaciones primarias, es decir, dependiendo de qué tipo de respuestas haya tenido en mi infancia más temprana y tal, pero deja de tener el determinismo que tienen otras teorías, donde infancia es destino, ya si te fue estás fregado, etc. Aquí hay una posibilidad de construir experiencias distintas que modifiquen esos modelos. Entonces, puedo tener la posibilidad de formar vínculos distintos y de sí un modelo, más no una ley, ojo, hasta como con la defines de las palabras, de si yo tengo un cuidado sensible, ¿qué me va a enseñar eso? Que yo, niño o niña, niñe, porque tampoco hay que irnos con binarios, soy alguien valioso, que tengo un mundo afuera que va de repente a equivocarse, va a tener su, es decir, no es un mundo perfecto ni rosa, pero un mundo que atiende mis necesidades. Ergo, por lo tanto, yo soy valioso o valiosa y mi voz tiene un lugar y se escucha. Si yo tengo más bien una crianza insensible donde te callas porque yo lo digo, porque yo soy grande, tú eres chico, yo sé, tú no sabes. Exacto, entonces voy a decir, no sé cuándo viene beso y cuándo viene chanclazo, no sé cuándo voy al cine y platicamos, ¿no? Exactamente. ¿No? Cuando estás de buenas y cuando estás de malas. ¿Cómo construir como cuidadores un clima que provea un ambiente, un apego seguro? En realidad tiene gran parte que ver con la sensibilidad que veníamos platicando. Es decir, hay que tener una disponibilidad, estar disponible física y emocionalmente para ponerme en los zapatos del otro, escucharte. Por eso les decía, después esto se sigue a lo largo del desarrollo. Lo podemos pensar, y me quiero salir de la primera infancia también como para que lo veamos en pareja. Ajá, yo no necesito estar con mi esposo o esposa o chico o chica junto para saber que me ama o para saber o que tenemos un vínculo de apego construido. Pero
puedo de repente, no necesito estar en un laboratorio y abrazar, pero puedo mandar un mensaje de WhatsApp y decir, ¿cómo va tu tarde? Bien por... Sí, no, estoy no más. presente, hay un interés genuino. Exacto. Eso. Y es más, cuando de repente no nos contestan y las 2 rayitas azules y empieza uno a ver cómo se activan estas cosas de atrás, donde, ¿no? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué ta? ¿Me va a abandonar? Exacto. Se puede llevar a otros momentos, pero uno en realidad lo que hace en una relación de pareja sana, entrecomillándolo, es a veces yo soy base de seguridad para ti y a veces tú eres base de seguridad para mí. Y es, digamos, un dan baile ahí. En el término de cómo hacemos que eso funcione con los niños, teniendo disponibilidad emocional, intentando estar sensibles. Ahora, también todo esto suena cuando el ambiente es perfecto, pero ¿cómo voy a estar sensible si no tengo para darte de comer? Si tengo una relación de la fregada con tu papá, si me corrieron del trabajo, si vas de la fregada en la escuela, si hay una reforma educativa que es todo menos educativa, si Entonces, hay una serie de factores ambientales que impactan la sensibilidad. Entonces, esto es un modelo también como perfectito y teórico, pero claro que influye lo que pasa en el ambiente. Entonces, uno no puede estar súper sensible, platicador y llevar al cine si el salario mínimo es de 78 pesos, ¿no? Es decir, entonces, claro que hay una serie de factores ambientales que influyen. Una manera también como de salvaguardar o de intentar potenciar la sensibilidad de quien cuida es por medio de apoyos ambientales. Por ejemplo, yo por eso, esa fue mi tesis doctoral y ese es un libro que sale el día 9, les invito a la Universidad Pedagógica Nacional, es llevar esto a lo que popularmente se llama como guarderías. ¿Por qué? Porque se vale compartir la crianza. Si tienes un papá o una mamá súper sobrecargado o cargada, seguramente va a impactar su sensibilidad. Claro. Necesita tener espacios de ocio, espacios de trabajo, espacios sin niños, sexualidad, espacios adultos, etcétera. Entonces, que como sociedad apoyemos, yo siempre digo, son hijos de todos y de todas, ¿no? Yo soy corresponsable por ese niño o por esa niña. Me toca a veces decirle a mis amigos, yo por ejemplo ahorita, casi todos mis amigos están en el rollo papá. He tratado de hacer un esfuerzo consciente y decir, oye, les voy a ofrecer que nomás que se les quite la angustia de dejar a sus bebés solos o solas, que me los dejen un día y se vayan al cine. Es decir, eso los va a hacer más sensibles a ellos en inmediato como arte de magia. No, pero puede haber un ambiente que apoya a que tú respires, descanses. Y que sabes que hay alguien ahí para apoyarte. Exacto, ¿no? exacto. Y justo lo que decíamos antes del programa es que sean papás no quiere decir que dejen de ser personas o que dejen de ser pareja. Exacto. Porque muchas veces el ser papás ya se vuelve todo niños. Sí. Y entonces no hay quien, o sea, hasta ellos mismos, ¿no? No se dejan apoyar por otras personas. Claro. Y les decía, yo creo que, claro, el modelo viejo, que eso es además ancestral nuestro, de familia, ayudaba mucho. Que en un mismo predio viven la abuela, la comadre, la tía, se ayudan mucho en la crianza. Y lo feminizo porque desgraciadamente hay mucho trabajo por hacer con masculinidades y ver que los hombres se pueden volver figuras de base segura. Pero eso también da para otro programa. Pero a lo que voy es, había un modelo donde ayudaba. Con la migración a ciudades, con la precarización del empleo con tal, yo estoy convencido, y eso es algo ya mío, con pues sí, mi propuesta teórica, que quizá después de todo este rato se entienda más, que yo hablo de educación inicial de base segura. Esto es, el gobierno tiene que garantizar instituciones educativas que sirvan como espacios de base de seguridad para los niños y las niñas. Y ahí te metes a problemas más graves que yo, como trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, me interesa el desarrollo socioemocional, pero estoy vinculado a lo educativo. Y tenemos problemas mucho más graves de cómo se concibe la crianza. Ay, tan chiquitos, pues la mamá, porque es mamá, ya va a ser buena y ya va a ser sensible. Primer gran error. El instinto materno. Que eso no existe. Es el invento más rentable del patriarcado. Lean ahí un artículo en internet de una mujer, Lidia Zárate, y ahí da muchas más referencias. ¿Sabes cómo se llama? El artículo, así, el instinto materno, el invento más rentable del patriarcado. Entonces, ni es de mujer, ni por ser mujer automáticamente lo vas a tener, ni tal. Luego, y dos, pues es fácil, nomás hacen masita, nomás se comen los mocos, y pues lo importante viene hasta la primaria, porque lo anterior se llama preescolar. Entonces, hay un error hasta en cómo conceptualizamos. Hay muchos países del mundo y de la región que se llaman jardines infantiles, centros de educación inicial. Aquí se llaman o guarderías, o el favorcito que nos vino a hacer Calderón es estancias que no sirven de nada. O sea, ahorita
se está mi vaso de café sobre la mesa o están guardados mis lentes en mi mochila. Pero te habla de cómo se concibe a la primera infancia y a la educación en la infancia temprana. Bueno, me choca usar infancia temprana porque nunca justo es temprano. es que son inactivos y son receptores de todo el conocimiento. Exacto. No están compartiendo y construyendo junto con el adulto. Y con que tengan, y eso ve las reglas de operación de el programa más exitoso en el país, que es el de guarderías de estancias infantiles de Cedesol con DIF. Porque con que les puedas dar una comida caliente y tengas un espacio donde no se medio maten, abra usted su changarro y tenga un subsidio. Sí, y es peligrosísimo. Y entonces vemos estas cosas súper contradictorias, porque lo que ha demostrado la teoría del apego en estas 4 décadas, sobre todo en otros países, desafortunadamente, por cuestiones de lana, ciencia, etcétera, es que esos vínculos tienen bastante valor predictivo en éxito escolar, competencias socioemocionales, autoestima, elección de pareja, tasas de divorcio, se asocia con un chorro de cosas. Entonces, sabemos que el desarrollo infantil temprano, sobre todo la parte socioemocional, es importantísima. Y entonces oímos a nivel gubernamental y mundial mensajes súper contradictorios. Es la etapa más importante, pero los tratamos como popó. Claro. Hay que darles todo, pero pues nomás con que ahí los tenga. Sí, de hecho aquí de preescolar hay muy pocas investigaciones en México. Yo estoy haciendo ahorita mi tesis también de maestría de crianza con síntomas asociados a déficit de atención e hiperactividad. En México no hay nada. No hay nada. Bueno, obviamente el TDA no se diagnostica en edad preescolar, ¿no? Pero finalmente sí hay muchos síntomas asociados a. Entonces, no he encontrado nada en México. Sí. Qué importante es el apego. ¿Qué decirle a papá, mamá, por ejemplo, que nos escuchan y a otras personas de cuidados? ¿Qué sensibilidad o qué pautas como para promover estos tipos de vínculos tan importantes? Pues en realidad, por ahí había un proyecto de investigación enlazando las dos participaciones de ustedes, de nosotros que somos una organización sin fines de lucro, se llama la Red Iberoamericana de Apego. Y hay un proyecto que comandan, sobre todo en Sudamérica, que se llama ¿Y quién cuida al cuidador? Entonces, un poco respondiendo a lo que tú dices, también hay que buscar espacios como adulto de base de seguridad, ¿no? Si yo estoy absolutamente sobrecargado, yo también necesito a veces tirar la toalla, dejarme apapachar. Y que se vale. Y no te tienes por qué sentir culpable. Exacto. Y que entonces, para yo poder ser base segura, tengo que tener mi propia base segura. O mental, por ejemplo, yo no necesito ver a mi mamá porque está en mi cabeza y si me pongo cursi, en mi corazón, representada, pero tengo un ambiente que me sostiene. Tengo una red de amigos importante, tengo espacios de salud como deporte, tengo un trabajo satisfactorio, Entonces, ¿qué puedo hacer? Todo eso impacta la crianza. Y ahí yo también he encontrado, les decía, un enlace, teoría del apego con perspectiva de género, con la teoría del desarrollo humano de Uri Bronfenbrenner, que también da para otra cosa en particular, pero básicamente lo que dice es, hay distintos sistemas y todos esos sistemas impactan el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, hasta la sensibilidad, y aunque estamos ahorita hablando de algo micro, y por micro quiero decir una diada o una triada, papá, mamá, pues además dejemos ese modelo de familia, mamá, mamá, novia, papá, etc. Entonces, pero hay eso a nivel micro, pero todo lo que pasa afuera influye. Entonces, también antes, yo diría, de entrarle en particular a cosas de la historia, a poder, por ejemplo, las terapias basadas en teoría del apego, los modelos interventivos, mucho trabajan en directo, en vivo, en un tipo de terapia familiar, por llamarlo de alguna manera, viendo, o sea, dejarle de hacerlo en lo teórico, sino en la interacción, por decir, fíjate, le diste una lectura de que te estaba fregando y quizá Juanito te quería decir que lo pelaras. ¡Ay, sí! ¿Sabes? Entonces, ese tipo de intervenciones ayudan, pero nos estamos yendo hasta allá, mientras creo que se puede hacer mucho desde lo macro. Entonces, bueno, ya me oyeron, me meto hasta con política pública de cómo está ahí. Pero es que todo influye. Claro. Justo hay un video circulando también ahí en la red que tiene que ver con el bullying, ¿no? Con esta parte de la violencia, en donde la niña molesta a una niña. Entonces la niña va a ver, creo que se llama el sándwich de Tere, o no sé cómo se llama, uno de un sándwich. Entonces se ve como toda esta interacción de que el papá, o sea, a la niña le grita a la mamá. Llega el papá del trabajo, entonces el papá le pega a la mamá. Pero luego se va el papá a la oficina y el jefe le grita al papá. Entonces como todo este círculo vicioso en donde se genera toda esta parte de violencia. Sí, absolutamente. Y eso impacta, por supuesto que impacta
cómo criamos y el desarrollo mismo de nuestros niñas y niños. Por supuesto. Entonces, no es una cuestión solo de mamá y papá a nivel familiar, sino que mamá, papá y figuras de crianza que ahí estemos, tenemos mucho que hacer también, les decía, a nivel, yo soy muy politicoide, si lo quieren ver, hay mucho que exigir a nivel gubernamental y a nivel, se requieren apoyos porque la parentalidad es un acto social. Si estoy solo, aislado, con un salario que no me alcanza y además sensible sus calzones, hago lo que puedo con tener al huerco vivo. Simplemente también con los horarios, por ejemplo, para las mamás, ¿no? Muchas mamás tienen que dejar a sus hijos en las guarderías o las estancias infantiles porque pues también los abuelos trabajan, ¿no? Muchos trabajan, los papás trabajan y la mamá trabaja. Y entonces los horarios son extendidos, en donde entras a las 8 de la mañana y probablemente salgas a las 8, pero no lo sabes. Sí. Y en la estancia, en la mayoría, te lo reciben en una parte que se llama filtro. Entonces, lo checan como si fuera un aparatito con que no traiga mordidas, como alineamiento y balanceo del niño. Y ahí se ven. Entonces, no hay equipo. Hay una mamá, siguiendo tu ejemplo, poniéndole mamá, que se siente derrotada, que se siente mala mamá, que no está cumpliendo con el modelo de mamá que le dieron, pero que tiene por amor y por protección a sus hijos que salir a trabajar, y una institución que en vez de apapacharla, cobijarla, hacer equipo y decir, vamos juntos, ¿cómo está? Uy, señora, viene con las uñitas largas. Puta, revientas a la mamá. Así, juzgada. Y además, juzgada a ella, a su labor como mamá, porque trae la uñita larga. Y al papá nadie lo juzga, porque esto es absolutamente femenino. Que dice, oye, cabrón, ¿tú qué? Fíjense, yo quisiera estoy pensando como los axiomas que derriba todo esto que tú nos estás comentando. Por ejemplo, no tiene papá, ¿cómo le va a ir en la vida? ¿No? Es otro axioma, ¿no? como muy, muy, muy básico. Es que me siento mal porque no le di una figura paterna. ¿no? O al ¿Cómo revés, va a crecer? No tiene mamá, ¿cómo va a crecer esa criatura? Porque saturamos al cuerpo de la mujer como responsable de la crianza y del vínculo. Otro axioma que se viene para abajo es, son dos papás, ¿cómo le va a ir en la crianza a este niño o esta niña, no? O son dos mamás, que hace 2 días fue el día de la visibilidad lésbica, son dos mamás, ¿qué tipo de crianza le va, no? Y otro muy, muy curioso le van a inculcar. Claro, y otro axioma que se derriba con esta teoría del apego es, tenemos 2 adolescentes que se embarazan, que se casen, porque ¿qué culpa tiene el bebé? Entonces la bebé viene a nacer y a crecer en un clima que no necesariamente es la mejor de las decisiones que hacen a los adolescentes que están en embarazo, porque puede ser un clima hostil. Y sí, porque entre ellos no hay un apego seguro. Ni vínculo, ni amorcito romántico en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto que tú nos mencionas viene a derribar todos estos asegúnes tan populares? Porque no tiene que ver con mitos. Papá, mamá, con sangre, ni con género, ni con necesariamente contar con la figura nuclear convencional que nos insiste el Frente Nacional por la Familia Católica, sino que tiene que ver con figuras de apego y que tiene que ver con figuras de crianza y que es un proceso que se va construyendo a partir de las relaciones estables, cálidas, duraderas, y que la sensibilidad del cuidador o de la cuidadora requiere, me atrevo a decirlo así, ustedes me van dando dirección, requiere de sus tiempos fuera de estar con la criatura también, ¿no? Hay muchas mamás que para funcionar bien, hay muchos papás que para funcionar bien, dicen, yo necesito estar un tiempo alejado de mis hijos y de mis hijas, tener vida, contextos adultos, regresar con mi familia, regresar con mis amigos, estar con mi pareja, o con mi novio, con mi esposa, con quien sea, y después ya regreso hasta más relajado. Claro. Pero hacer esas cosas toca profundamente el asunto de la culpa y del estereotipo de ser un buen papá y una buena mamá, sobre todo una buena mamá, de estar en cuerpo y alma 24/7, 365 días del año. Pues sí, eran las películas de blanco y negro, ¿no? Donde era la mamá sufrida y abnegada. Claro. Que entregaba todo por su casa, por sus hijos y por el esposo. Entonces, como todos estos factores que son muy populares, que se espera de la bonita crianza, no necesariamente repercuten en un buen apego, en un buen vínculo. Exacto. Por lo menos sabemos que para la formación de un vínculo seguro no tiene nada que ver la magnesia con la gimnasia, y todo lo que tú dices que se derriba
Es cierto. Tan es cierto que yo insisto, por eso he dejado, aunque tengo, cuando leías ahí como currículum y tal, aunque tengo una formación psicoanalítica y me he vuelto mucho más crítico, a pesar de que tampoco hay que criticar sin saber, hay nuevas tendencias dentro del psicoanálisis, pero con una teoría que justo está construida en la diferencia, en la polarización de los roles y en un modelo de familia que ya no está. El mismo Bowlby también le estamos echando flores de más. Yo acabo de escribir un capítulo para un libro que espero que salga a finales de este año, donde si uno revisa, Bowlby hizo cierta selección para, con todo y que tenía esta parte moderna, seguir endiosando a la mamá y un poco dándole un papel secundario al papá, pese a que Ainsworth desde Uganda veía que los papás funcionaban como base de seguridad. Entonces, es una teoría que aunque también hay ciertos intentos y la gran mayoría de estudios, para quien se ponga a buscar, están hechos con mamá. Hay muy poco con con papá. diada. O con diada, sí. Crianzas, apegos, vínculos con diada, frecuentemente con mamá, pero en esa figura de la diada, cuando los estudios pues un poco más etnográficos, antropológicos, que son traídos a los campos de la salud mental, no necesariamente la diada es lo ideal, es lo que más se ha estudiado por esta herencia de que a huevo tiene que ser la mamá. Claro. Pero la triada y las crianzas tribales. Sí. La crianza compartida niños, y que pues finalmente es lo de hoy, la crianza compartida, porque los papás a veces no están y los cría la abuela o la tía o la escuela. O la nana. Claro. Y que es una teoría tan compleja pero tan simple. En realidad la podemos súper simplificar y decir, hace todo el sentido del mundo que alguien necesite un ambiente, dejemos de ponerle el nombre de persona, mamá, papá, un ambiente que sea sensible a mis necesidades, y si ese ambiente me pela, me hace sentir valioso y mi voz tiene voz y voto, yo también voy a poder ser sensible a las necesidades de alguien más y yo también voy a poder conducirme en el mundo con esa seguridad de que el afuera es responsivo. Así de sencillo y así de complejo. Sí, tiene que ver con respeto, ¿no? Quiero como otra vez esta frase que una vez leí que se me hace como muy importante, que para ser, y tú creo que tú la subiste a Padres Conciencia, que para ser niños respetuosos primero deben ser niños respetados. Claro, todos los y eso tiene que ver con respeto. Algo como todos los niños tienen en común que quieren ser amados y respetados, algo así poníamos, ¿no? Con un corazón amarillo, ya me acordé. Estaba yo también como pensando... Perdón, te quité la idea, la tienes aquí. El asunto de las adolescencias, ¿no? Porque de pronto cargamos a la primera infancia o a la infancia de apego, pero cuando se es adolescente, cuando se es joven, cuando se es adulto también, no es que el apego ya esté terminado y no es que ya fue el apego, sino que si es un proceso, si es una construcción, es algo también constante que se puede ir transformando y que se va resignificando constantemente. Entonces, a lo que voy es, papás, mamás que nos escuchan, habríamos que reconocer que nuestras hijas, nuestros hijos adolescentes también requieren de apego. Por supuesto, y que también hablando de desmitificar y bajar culpa, sí, son un modelo fundamental. Si la familia ha sido en ese sentido una célula de la sociedad pensada y maquiavélicamente pensada y construida, es un constructo social. Entonces, cuestionar que no necesariamente, o sea, dejar de dar ese papel también y esa culpa de que lo que pasa en casa en los primeros años y el tipo o el estilo vincular, que es me gusta más hablar de estilo, porque son estilos en cómo se organiza el comportamiento, el apego de los primeros años, es fundamental e incambiable. Efectivamente, uno necesita ser como padre o como madre o como figura de crianza, base segura a lo largo del desarrollo, y uno puede ser muy buena base segura a ciertas edades y a otras no tantas. Y uno puede ser muy sensible a unas edades y otras no tantas. Hay papás y mamás que son extraordinarios con bebés y nomás empiezan a tener independencia y se les mueve todo. Y habrá que buscar ayuda profesional. Hay quien toda la primera infancia pasa bien y de repente todo revienta en la adolescencia y ahí las cosas, pero efectivamente no son modelos que no pueden cambiar. Entonces existen y le llamamos experiencias correctivas de apego. Esto es, puede haber vínculos desorganizados, inseguros, tal, y a lo largo del desarrollo, y ojo, no nomás con terapia. Claro, la terapia en sí, aunque no se declare una terapia basada en teoría del apego,
resulta ser una experiencia De apego. correctiva de apego, porque su terapeuta es base de seguridad y cambia sus modelos internos dinámicos y crea una relación segura con todos sus matices. A veces nos avientan, a veces nos pegan, a veces no llegan, a veces cancelan. Bueno, pero me chocan los psicólogos que a todo mundo mandan a terapia. Si lo necesitan, si quieren y si les viene bien, qué bueno. Que vaya. Pero la vida misma tiene experiencias correctivas de apego. Y uno puede decir, no, este galán, esta galana, no, me va a dejar. Y si uno tiene ahí a alguien con muchas ganas y buen conquistador o conquistadora, y ¡pum! Se deja querer y le cambia su modelo interno donde todo era rechazo y ve que ese otro es tercer novio después del cuarto divorcio, la verdad, puede ser una base de seguridad y que yo también para esa persona y cambio modelos mentales. Claro. Entonces no nos quedemos con esos determinismos brutales. Exacto. Wow. No, sí, estaba yo también pensando eso, porque dentro de los modelos de terapia de pareja un poco más contemporáneos, que se recuperan asuntos, pues, teorías diferentes en pro de la integración ética. Ajá. Una parte de la terapia de familia y una parte de la terapia de pareja trabajamos con estos asuntos de apego seguro, de Bowlby, de relaciones objetales. Incluso está ahí que tiene que ver con, como tú decías, generar como un ambiente y estilos de relación que se van haciendo constantes, se van haciendo frecuentes y que les van resignificando no solamente los adentros, sino los alrededores también, ¿no? Porque claro. eso tendríamos que cambiarlo también, que no solamente nos traen a los niños o a las niñas o te los llevan a terapia para que le cambies el adentro, sin necesariamente cambiar los alrededores, las conexiones que tienen con las otras personas, porque es evidente. De pronto, estaba yo atendiendo un asunto muy crítico el miércoles, crítico así de crisis, de una recaída de sustancias de una pareja. Uh-huh. Y totalmente, es una historia muy, 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 muy fuerte la que están llevando. Y a lo que iba con esto es, las experiencias amorosas, como tú decías, les resignifican muy cañón, ¿no? Cuando esta pareja es una pareja heterosexual, cuando se resignificaron el asunto de lo amoroso, en la recaída de las sustancias, de él, de la pareja, él, inmediatamente fue y le dijo, pasa esto, ayúdame. Cuando históricamente, ni los dos previos matrimonios, lo voy a entrecomillar, habían podido hacer que este chavo sintiera la certeza de decir, ayúdame, sino que se construyó todo un vínculo, y de hecho los vi por eso, porque los vi hace tiempo en pareja, ahora regresan con esta recaída, porque ella dijo, ayúdame, él dijo, ayúdame, ¿no? Y pongo sobre relieve el cómo las experiencias amorosas construyen también y reconstruyen una parte vincular y nos resignifican muy cañón, ¿no? Como para lo bueno, como para lo no tan bueno, ¿no? También hay experiencias amorosas que dices, no, pues yo ya nunca más, y estas cosas, ¿no? Que también da cierto margen de seguridad, ¿no? Absolutamente. Entonces me parece bien complejo hablar de vínculo y muy completo, o sea, no es solamente hablar de niños, no solamente es hablar de adolescentes, es hablar de parejas, es hablar de familias, es hablar de ambiente y de todo lo que influye en ese ambiente. Desempleo, las ganas, luego también los papás, las mamás, se vale que la vengan salud, y digan, ¿no? exacto, O sea, pues, la salud imprevista, ¿no? Si papá, estoy viendo una familia que papá tuvo un accidente y ahora está en silla de ruedas, ¿no? Y el trabajo tiene que cambiarle, las relaciones tienen que cambiarse y finalmente también. como el sistema, pues todo se mueve. Exacto, ¿no? Entonces hay un montón de causas sociales o externas a la familia que van a hacer que los papás tengan o no tengan cierta disponibilidad o cierta sensibilidad. E incluso yo diría, tienen derecho a decir, hoy no quiero. Claro. Ya no quiero, ¿no? Claro. Hoy no me toca, no quiero. Quien me ayuda y levantar la mano sin culpa, ¿no? Sin hacer algo de culpa, ¿no? ¿Tú quieres? No, pues justamente pues estaba escuchando esto, aprendiendo mucho de Fer, que justo pues me va haciendo clic como cosas que yo ya había estudiado y que ya, pero no tenía tal vez como suficientemente clara, se me trabó la lengua, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, como creo que como ya para terminar y concluir, como lo más importante de esta parte que entiendan los papás es que esa parte de apego, vínculos, se construye y que no crean que solamente por estar juntos en un mismo espacio ya se van a querer y se van a amar eternamente y todo va a ser de color de rosa, ¿no? Claro. Que esta parte de ser sensible, ¿no? Y que a veces, pues no puedes ser sensible, necesitas ayuda de otras personas. Entonces, híjole, nos da para muchos otros temas, como dijo Fer, pues ya veremos en qué otra ocasión nos puedes acompañar y nos puedes, pues bueno, aquí iluminar con todo tu conocimiento y bueno, pues compartir esta parte de experiencias, ¿no? Sabemos que vas a presentar un libro, cuéntanos.
Sí, justo es una buena oportunidad para conocer a más profundidad la teoría a quien le interese. El libro se llama Educación Inicial, Apego y Desarrollo Sociocognitivo. Su servilleta es el autor. Y presentamos el libro el día 9 de mayo, martes 9 de mayo, a las 6 de la tarde en el auditorio Lauro Aguirre de la Universidad Pedagógica Nacional. Es entrada libre. El libro, yo no gano un centavo por ello. No crean que soy almercachifle. Es un libro de universidad pública con recursos públicos y gracias a que ustedes pagan sus impuestos. Descargable online a partir del día 10, yo espero, en la página de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, ojalá que puedan acompañarnos. Martes 9 a las 6 de la tarde. Martes 9 a las 6. Y las redes sociales para nosotros. Bueno, Fer, nosotros ya publicamos hace como 1 o 2 semanas que tú pusiste en tu red social la invitación, ya la estuvimos colocando, anunciamos que íbamos a tener este programa. Sí, de compártanla, denle retweet, por denle favor. Sí. Procuraremos subir este podcast antes de esta fecha para que se escuche y entonces la gente pueda asistir. Que lo escuchen, lo compartan y lo comenten. Entonces, se las doy yo. Por Facebook estamos como Padres con _ciencia. En Twitter estamos como @concienciapaz. En YouTube como Padres con _ciencia. Y nuestro mail es padres.conciencia@gmail.com. Y pues bueno, descarguen este podcast, recomiéndenlo, coméntenlo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, el doctor Fernando Salinas Quirós Fer va a estar respondiendo lo que nos estén preguntando, que yo espero que sea mucho. Y nada, pues pasen la voz y hasta aquí le dejamos. Fer, muchas gracias. Gracias a ustedes. En verdad, muchísimas gracias, Fabi. Gracias, Hugo. Gracias Fer. A ti. Gracias. Chao.